Buenos días muchachos, en este video les voy a hablar sobre el método de balanceo conocido como redox, que aplica para ecuaciones que tienen procesos de reducción y oxidación. ¿Qué son reacciones de oxidación y reducción? Estas las podemos encontrar en pilas y baterías, en efectos de corrosión en metales u otros materiales, recubrimientos metálicos en joyerías y en chips, disoluciones para revelado de fotografías, pruebas de glucosa y fotosíntesis. ¿Qué es redox? Este es un fenómeno de oxidación y reducción. Es un proceso químico en el cual hay un cambio en los números de oxidación de un elemento determinado. Ocurre una transferencia de electrones para formar enlaces iónicos, hay un desplazamiento de electrones para formar enlaces covalentes y tanto la oxidación como la reducción se efectúa en forma simultánea. No puede ocurrir oxidación si al mismo tiempo no hay reducción. Tenemos algunos ejemplos de cómo identificar una oxidación o una reducción. La oxidación va a dar como resultado un incremento en el número de oxidación. Tenemos ahí varios ejemplos, más 2 a más 3 o de menos 1 a 0. Estos serían ejemplos de oxidación. Nos estaríamos moviendo o desplazando de izquierda hacia derecha. Vamos a tener, por lo tanto, una pérdida de electrones. Sin embargo, el proceso de reducción es el proceso opuesto. Implica una disminución del número de oxidación. Tenemos aquí otros dos ejemplos. De más 5 a más 2 o de menos 2 a menos 4. Entonces, las reducciones van a ocurrir cuando nos desplazamos, pero hacia la izquierda. Vamos a tener entonces una reducción en el número de oxidación, lo cual implica una ganancia de electrones. Otra forma de aprender a diferenciar sería utilizando estos acrónimos. PeO, pérdida de electrones, es oxidación. GeR, ganancia de electrones, que corresponde a reducción. Otra forma también de identificar dónde ocurre la reducción y la oxidación sería con la misma palabra, redox. Y vamos a dividir entonces esta palabra en dos. Hacia la derecha vamos a tener la oxidación. Aquí dice mal la división, es de la O hacia la X. Y hacia la izquierda vamos a tener la reducción. Entonces, si aumenta el número de oxidación, estamos en presencia de una oxidación. Si disminuye el número de oxidación, vamos a estar en presencia de una reducción. ¿Qué son los agentes redox? Entonces, vamos a tener un agente oxidante y un agente reductor. El agente oxidante es la sustancia que causa un incremento del estado de oxidación de otra sustancia. El agente reductor es la sustancia que causa una disminución del estado de oxidación de otra sustancia. Entonces, en otras palabras, el agente oxidante es el que reduce y el agente reductor es el que oxida. Vamos a analizar este primer ejemplo con una ecuación sencilla. Esta también podría ser balanceada por el método de tanteo o inspección. Tenemos un sodio, dos cloros y un cloro y un sodio respectivamente en los productos. Esta ecuación quedaría balanceada con que agregáramos un 2 delante del producto, del cloruro de sodio, y también un 2 delante del sodio. Pero hay casos más complejos como
este que tenemos aquí, una ecuación de doble desplazamiento donde tenemos 3 reactivos, 2 productos. Aquí sí sería un poco más complejo de resolver la ecuación utilizando inspección o tanteo. Vamos a aplicar entonces el método redox. Ok, entonces el balanceo de esta ecuación quedaría de esa manera, con los coeficientes 3, 5 y 2 para los reactivos, 5 y 3 para los productos. Ya vamos a ver paso a paso cómo llegaríamos a esos valores de los coeficientes que balancean esta ecuación. Ok, estos serían entonces los pasos a seguir para realizar el balanceo mediante redox. Paso 1. Asignar el número de oxidación a cada elemento para identificar los elementos que se oxidan y los que se reducen. Paso 2. Identifica los elementos oxidados y reducidos a partir de los cambios en los números de oxidación. Paso 3. Escribe las nuevas ecuaciones, semiecuaciones o hemiecuaciones, solo con los elementos que cambiaron su número de oxidación. Paso 4. Añadir los electrones necesarios para balancear la carga eléctrica, o sea, los electrones. Y paso 5. Multiplique las semirreacciones por el menor número entero que haga que el número de electrones que se pierden en oxidación sea igual al número de electrones que se ganan en la reducción. Una vez hecha esta multiplicación, hay que verificar que la cantidad de electrones sea iguales y proceder a sumar. Paso 6. Transfiera el coeficiente de cada sustancia de las semirreacciones de oxidación-reducción balanceadas a la sustancia correspondiente de la ecuación original completa. Paso 7. Balancear los elementos que no cambiaron de número de oxidación. Y paso 8. Comprobar que en ambos lados de la ecuación haya el mismo número de átomos de cada elemento. Ok, volviendo entonces a la primera ecuación, que fue la más sencilla, entre el sodio y el cloro, vamos a proceder con la asignación de los números de oxidación. En el caso de sodio tendría 0, en el caso de cloro también tendría 0 porque son sustancias puras y están solas, no están mezcladas con otro elemento. En el caso del producto, el sodio va a tener una carga de +1 y el cloro va a tener una carga de -1. Tenemos que identificar ahí cuáles son los elementos que cambiaron el número de oxidación. Estos serían, entonces, el sodio, que pasó de 0 a +1, está aumentando su número de oxidación. El cloro pasó de 0 a -1, está disminuyendo su número de oxidación. Entonces, el proceso que ocurre en el sodio, al aumentar, sería una oxidación, y el proceso que ocurre en el cloro sería una reducción. Estas serían entonces las semiecuaciones, que se estarían formando, o hemiecuaciones. Sodio 0 a sodio +1, cloro 0 a cloro -1. Ok, ahora hay que balancear cada una de las semiecuaciones. Tenemos la misma cantidad de sodios en la primera. En la segunda tenemos una cantidad distinta de cloros. En el reactivo hay 2, en el producto hay 1. Quiere decir que es necesario agregar un 2 delante de ese cloro que tiene una carga de -1. Aquí está el 2 que balancea los cloros. Okay, vamos a proceder ahora con lo que sería el balanceo de las cargas. Entonces, aquí es importante recordar que los electrones tienen carga negativa. Tenemos aquí, este sodio tiene carga 0,
pero en este otro lado a la derecha, este producto tiene una carga positiva. Si nosotros le sumamos un electrón, más 1 menos 1 es igual a 0. Entonces ya la carga en esta primera semiecuación está balanceada. Vamos a la segunda semiecuación. Este cloro tiene una carga de 0, mientras que el cloro del producto tiene una carga negativa que multiplicada por este 2 me da 2 cargas negativas. Eso quiere decir que agregando 2 electrones al lado izquierdo vamos a tener la misma cantidad de cargas negativas a ambos lados. De esa manera entonces quedarían balanceadas las cargas de estas dos semiecuaciones. Pero necesitamos tener la misma cantidad de electrones en cada semiecuación. En la primera hay un electrón, en la segunda hay 2 electrones. Necesitamos la misma cantidad. Entonces, lo que haríamos ahora sería multiplicar la ecuación 1 o semiecuación 1 por este 2 y la semiecuación 2 por un 1, o sea, multiplicar en x. Este 2 multiplica a la de arriba y este 1 multiplica a la de abajo. Haciendo esa multiplicación se obtienen entonces estos resultados. Producto de esos resultados, vemos que ahora sí tenemos la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Podemos cancelar esa cantidad de electrones y sumar cada uno de los reactivos y productos que nos quedaron. Esa era entonces nuestra ecuación inicial y los coeficientes que obtuvimos al sumar las dos semiecuaciones y cancelar los electrones fueron respectivamente 2 y 1 en el caso de los reactivos y un 2 en el caso del producto. Entonces, de esta manera ya quedaría balanceada esa ecuación. Ok, veamos este otro ejemplo. Este es un poco más complejo. Vamos a iniciar con la asignación de los números de oxidación. Fósforo va a trabajar con 0, hidrógeno con más 1, nitrógeno con más 5, oxígeno con menos 2, hidrógeno con más 1, oxígeno con menos 2, nitrógeno con más 2, oxígeno con menos 2, hidrógeno con más 1, fósforo con más 5 y oxígeno con menos 2. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están cambiando su número de oxidación? Observemos que fósforo es uno de ellos. Pasó de 0 a más 5 y también el nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Esas serían entonces las dos semiecuaciones. La cantidad de fósforos y de nitrógenos es la misma en los reactivos y en los productos. Vamos a proceder entonces a balancear lo que serían las cargas. En el caso del fósforo, tenemos 5 cargas positivas a la derecha y 0 cargas a la izquierda. Quiere decir que si sumamos 5 electrones a la derecha, esas 5 cargas negativas se cancelan con estas 5 cargas positivas. Y en el caso del nitrógeno, tenemos 2 cargas positivas versus 5. Si a 5 le quitamos 3 cargas, nos quedarían 2 cargas positivas. Eso implica que al nitrógeno de la izquierda le vamos a agregar o le vamos a añadir 3 electrones. Aquí están entonces esas ecuaciones. Ahora, ¿qué haría falta en este balanceo? Aquí habría que multiplicar esta primera ecuación por un 3 y esta segunda ecuación por un 5. Ok,
Haciendo esa multiplicación, obtendríamos 3 fósforos, 15 electrones. 15 electrones, 5 nitrógenos y 5 nitrógenos. Aquí podemos cancelar estos 15 electrones con estos 15 electrones y sumar. Realizando la suma, se obtendría 3 fósforos más 5 nitrógenos igual a 3 fósforos más 5 nitrógenos. Estos coeficientes los vamos a trasladar a la ecuación inicial. 3 fósforos, 5 nitrógenos, 5 nitrógenos y 3 fósforos. Pero nos haría falta balancear el agua. En el caso del agua, entonces vamos a verificar que aquí tenemos 3 por 3 son 9 hidrógenos. Del lado izquierdo tenemos 5 por 1, 5. Quiere decir que nos faltan 4 hidrógenos para tener 9. Esos 4 hidrógenos se logran agregando este 2 delante del agua. Y de esta manera entonces ya quedaría balanceada esa ecuación por el método redox. Okay, vamos a verificar el balanceo de esta otra ecuación. Asignamos los números de oxidación. Estaño 0, hidrógeno más 1, nitrógeno más 5, oxígeno menos 2, estaño más 4, oxígeno menos 2, nitrógeno más 4, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Si no están seguros de cómo asignar estos números de oxidación, les recomiendo revisar el video sobre números de oxidación. Vamos a verificar cuáles son los elementos que cambiaron su número de oxidación. Tenemos primero el estaño, que pasó de 0 a más 4. Y luego tenemos el nitrógeno, que pasó de más 5 a más 4. Ahora, necesitamos balancear la carga. En el caso de estaño hay que sumarle 4 electrones a la derecha, porque esta carga de 4 positiva más los 4 electrones daría 0. En el caso del nitrógeno, necesitamos una carga de más 4 a ambos lados, pero aquí tenemos más 5. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos un electrón a la izquierda, obtenemos la carga de más 4 a ambos lados. Es importante resaltar aquí que los electrones se tienen que añadir en diferentes lados de la reacción para cada semiecuación. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la primera semiecuación se añaden los electrones en los productos, en la segunda los electrones se tienen que añadir en los reactivos. No se pueden agregar electrones en el mismo lado de cada semiecuación. Ahora, importante aquí recordar que necesitamos tener la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones, lo cual aquí no se ha logrado. Vamos a multiplicar entonces la primera semiecuación por 1 y la segunda semiecuación por 4. Entonces en la primera semiecuación tendríamos estaño y 4 electrones. Segunda semiecuación, 4 electrones, 4 nitrógenos y 4 nitrógenos. Ahora sí podemos cancelar 4 electrones con 4 electrones porque están en lados opuestos de la reacción, y sumando esas dos semiecuaciones, los resultados tendríamos estaño
más 4 nitrógenos igual a estaño más 4 nitrógenos. Estos coeficientes son los que vamos a trasladar a la ecuación inicial. Estaño con un 1, nitrógeno debe tener un 4, este otro nitrógeno debe tener un 4 y este estaño debe tener un 1. Ahora, hay un elemento que no está balanceado, más bien un compuesto, el agua. Tenemos entonces aquí al lado derecho 4 por 1, 4 hidrógenos, y de este otro lado solamente hay 2. Es necesario entonces agregar este 2 para tener la misma cantidad de hidrógenos en ambos lados de la ecuación. De esta manera entonces ya quedaría balanceado. Okay. Vamos a proceder con la resolución de estas ecuaciones también mediante el método de redox. Vamos a proceder con la asignación de los números de oxidación primero. Estos serían los números de oxidación. Vamos a verificar cuáles son los elementos que están cambiando su número de oxidación. Yodo, que es uno de ellos, pasa de 0 a más 5. Y también está cambiando el cloro. El cloro está cambiando de 0 a menos 1. Estas serían entonces nuestras dos semiecuaciones. Vamos a balancear cada una de ellas. En el caso de la primera, la de yodo, no tenemos la misma cantidad de yodos en los reactivos y productos. Es necesario agregar aquí un 2. Y también en la ecuación del cloro es necesario agregar por aquí un 2. De esta manera entonces la cantidad de yodo y de cloro es la misma, tanto en los reactivos como en los productos. Pero hace falta balancear la carga. Carga de 0 tenemos en el yodo de los reactivos, pero en el yodo de los productos tendríamos 2 por más 5, una carga de más 10. Entonces es necesario agregar del lado derecho 10 electrones. De esta manera, estas 10 cargas negativas con las 10 cargas positivas se cancelan y obtendríamos 0. De la misma manera que está en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos. Vamos a la segunda semiecuación. Tenemos una carga de 0 en el cloro de los reactivos y una carga de 2 por menos 1 menos 2. Si nosotros decidiéramos sumar 2 electrones a la derecha, tendríamos 2 cargas negativas más 2 cargas negativas, 4 cargas negativas. Eso quiere decir que los electrones los vamos a sumar a la izquierda. Y en este caso serían 2 los electrones que vamos a sumar. Pero recordemos que la cantidad de electrones debe ser la misma en las dos semiecuaciones. Vamos entonces a multiplicar cada una de las semiecuaciones, en este caso por 1 y por 5. ¿Y por qué por 1 y por 5? Porque tanto el número 2 como el 10 tienen mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 10 es 5. Entonces recordemos siempre simplificar antes de realizar la multiplicación. Nuestra primera semiecuación vamos a multiplicarla por lo tanto por 1, tal como está aquí. Y nuestra segunda semiecuación la vamos a multiplicar por 5. Entonces, la primera semiecuación no cambiaría, quedaría exactamente igual. La segunda semiecuación sí tendría un cambio en los coeficientes, quedaría entonces de esta manera. La segunda semiecuación, 5 por 1, 5 cloros, 5 por 2 electrones, 10 electrones, y 5 por 2 cloros, 10 cloros. Ahora sí tenemos la misma cantidad de electrones, entonces se procede a cancelarlos y luego
sumamos. Sumamos entonces los reactivos y productos que quedaron: un yodo, 5 cloros, 2 yodos y 10 cloros. Estos coeficientes son los que se trasladan a la ecuación original. Esta es nuestra ecuación original. Entonces, delante del yodo quedaría un 1, delante del cloro un 5, delante del ácido yódico un 2, porque ahí es donde está el yodo, y delante del ácido clorhídrico un 10, porque delante del cloro en los productos hay un 10. Sin embargo, aquí observamos que esta ecuación no está completamente balanceada. Entonces, aquí tendríamos que balancear el hidrógeno, que por el momento no está balanceado. Del lado derecho tenemos 10 hidrógenos más 2, serían 12 hidrógenos. Eso implica que aquí delante del agua entonces necesitamos colocar un 6. Y este sería entonces el balanceo final. 1, 5 y 6, los coeficientes de los reactivos, un 2 y un 10, los coeficientes que balancean los productos. De esta manera entonces quedaría balanceada esta ecuación. Vamos a proceder con el balanceo de esta otra ecuación. Asignamos primero los números de oxidación. Verificamos cuáles son los elementos que están cambiando su número de oxidación. Tendríamos entonces el cromo, que está pasando de más 6 a más 3, y tenemos también el hierro, que está pasando de más 2 a más 3. Ok, estas serían entonces nuestras dos semiecuaciones: cromo más 6 a cromo más 3, hierro más 2 a hierro más 3. En nuestra primera semiecuación tenemos aquí dos cromos, sin embargo a la derecha solo hay uno. Es necesario añadir entonces un 2 para tener la misma cantidad de cromos. Ahora vamos con lo que serían las cargas. Tenemos 2 por más 3, 6 cargas positivas. 2 por más 6, 12 cargas positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos agregar 6 cargas negativas para que sumando 6 cargas negativas o menos 6 más 12, obtener más 6, que es la misma carga de la derecha. Vamos ahora con las cargas para esta segunda semiecuación. Tenemos una carga de más 2 y una carga de más 3. Se necesita entonces una carga negativa para que más 3 y menos 1 sea igual a más 2. Ok, tenemos balanceadas las cargas, la cantidad de cromos y de hierros, pero la cantidad de electrones tiene que ser la misma en ambas semiecuaciones. Tenemos un 6 y un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera semiecuación hay que multiplicarla por 1 y la segunda semiecuación por 6. La primera semiecuación queda exactamente igual. La segunda sí cambiaría. 6 por un hierro, 6 hierros. 6 por un hierro, 6 hierros. Y 6 por un electrón, 6 electrones. Podemos cancelar entonces ahora los electrones porque tenemos 6 electrones y 6 electrones. Procedemos a sumar reactivos y productos. Tendríamos entonces cromo más 6 hierros, 2 cromos y 6 hierros. Estos coeficientes son los que trasladamos a la ecuación original. Entonces, en el compuesto que tenga cromo va un 1. En el compuesto que tenga hierro, un 6. En el compuesto que tiene cromo en los productos, un 2. Y en el compuesto que tiene hierro en los productos también, un 6. Pero faltan algunos elementos todavía por balancear. Entonces vamos a verificar. Potasios tenemos 2. Por aquí solamente hay 1.
Quiere decir que aquí va a ser necesario añadir un 2. Luego, cromos tenemos 2. Por aquí hay 2 cromos. Hierros tenemos 6 a ambos lados. Cloros tenemos del lado de la derecha 3 por 6, 18. 18 más 2 son 20. Y 3 por 2 son 6. Entonces sería 26. De este otro lado teníamos 2 por 6, 12. Todavía no llegamos a 26. Necesitamos entonces 14. 12 cloros más 14 cloros. Eso nos da un total de 26, que sería la misma cantidad que hay en los productos. De esa manera entonces ya quedaría balanceada esta ecuación. Vamos a proceder con la resolución de esta otra ecuación, igual por el método redox. Asignamos los números de oxidación y aquí vamos a verificar que los elementos que están cambiando serían el nitrógeno de más 5 a más 4 y el azufre de 0 a más 6. Estas serían las dos semiecuaciones. Vamos a proceder con el balanceo de las cargas. Este nitrógeno tiene una carga de más 5. Si le sumamos un electrón, tendríamos entonces más 4, igual que en el nitrógeno de los productos. En nuestra segunda semiecuación tenemos una carga de 0 y una carga de más 6. Si le sumamos 6 electrones, más 6 menos 6 es igual a 0. Ahora, necesitamos la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Eso implica que nuestra primera semiecuación hay que multiplicarla por un 6 y nuestra segunda semiecuación por un 1. En el caso de la primera semiecuación tendríamos 6 por un electrón, 6 electrones, 6 por un nitrógeno, 6 nitrógenos, 6 por un nitrógeno, 6 nitrógenos. La segunda semiecuación quedaría exactamente igual. Podemos entonces cancelar ahora los electrones. 6 con 6 electrones se van. Y nos quedarían entonces en los reactivos 6 nitrógenos más un azufre. En los productos 6 nitrógenos más un azufre. Estos coeficientes son los que se trasladan a la ecuación original. Entonces, en este ácido nítrico colocamos un 6. Delante del azufre un 1. En el nitrito un 6. Y en el ácido sulfúrico lo que tiene que haber es un 1. Ok, pero quedaría el agua sin balancear. Entonces, vamos a verificar la cantidad de hidrógenos que tenemos en los reactivos. Aquí tenemos 6 hidrógenos y aquí por el momento solamente hay 2. Entonces, nos harían falta 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos se logran añadiendo este 2 delante del agua. De esta manera, entonces, esta ecuación ya quedaría balanceada. Ok, vamos a pasar al balanceo de esta otra ecuación. Indicamos los números de oxidación para cada elemento. Verificamos quién se oxida, quién se reduce. En este caso tenemos que el cromo está pasando de más 3 a más 6. Se está oxidando. Y el manganeso está pasando de más 4 a más 2. Se está reduciendo. Estas serían las dos semiecuaciones. Vamos a proceder con el balanceo de las cargas para cada una. Tenemos cromo más 3 y cromo más 6. Añadiendo 3 electrones tendríamos entonces más 6 menos 3 más 3. En el caso del manganeso tenemos más 4 y más 2. Más 4 menos 2, que lo representan estos dos electrones, nos daría una carga de más 2. Ahora necesitamos la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Primera semiecuación hay que multiplicarla por 2. Segunda semiecuación, multiplicarla por 3.
Producto de esas dos multiplicaciones se obtiene la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Podemos entonces cancelarlos. En los reactivos tendríamos 2 cromos y 3 manganesos. En los productos también 2 cromos y 3 manganesos. Vamos a trasladar esos coeficientes a la ecuación original. En este primer reactivo, un 2. En este segundo reactivo que tiene el manganeso, un 3. En este primer producto, un 3 que proviene del manganeso. Y delante de este segundo producto, un 2 que proviene del cromo. Pero quedaría sin balancear el agua. Vamos a verificar entonces que en el producto tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Aquí solamente hay 2, entonces es necesario agregar este 2 para que 2 por 2 nos dé 4 hidrógenos y tener de esa manera la misma cantidad en los reactivos y en los productos. De esta forma entonces quedaría balanceada esta ecuación. Ok, vamos a proceder con el balanceo de esta otra. Asignamos los números de oxidación. Verificamos quiénes están cambiando. Manganeso está pasando de más 2, de más 7 a más 2, se está reduciendo. Y tenemos también el azufre que está pasando de menos 2 a 0. Estas serían las dos semiecuaciones. Vamos a balancear las cargas. Tenemos este manganeso con una carga de más 5, que si le sumamos 5 electrones, nos daría más 2. En el caso del azufre, tenemos una carga de menos 2 y una carga de 0. Eso implica que, sumando 2 electrones, tendríamos una carga negativa de menos 2 a ambos lados. Necesitamos la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones, entonces la primera semiecuación la multiplicamos por 2 y la segunda semiecuación por 5. Haciendo esas multiplicaciones se obtiene la misma cantidad de electrones que podemos proceder a cancelar y sumamos los reactivos y productos. Los reactivos tendríamos 2 manganesos, 5 azufres. 2 manganesos y 5 azufres. Esos coeficientes los trasladamos a la ecuación original. Delante del primer reactivo colocamos un 2, proveniente del manganeso. Delante del tercer reactivo colocamos un 5, que proviene del azufre. En los productos vamos a colocar delante del segundo producto un 2, que proviene de este manganeso. Y delante de este azufre un 5 que proviene de el azufre. Sin embargo, hay algunos elementos que no quedarían balanceados. Uno de ellos sería este, el segundo reactivo, y otro sería el agua y este cloruro de potasio. Entonces vamos a verificar de dónde provienen esos coeficientes. Observemos que aquí, delante del permanganato de potasio, tenemos un 2. Este 2 implica que hay 2 potasios, pero aquí no hay nada. Entonces es necesario agregar este 2. De esa manera entonces queda el potasio equilibrado. El manganeso ya estaba equilibrado. Vamos a pasar ahora a este segundo reactivo. Vamos a verificar entonces la cantidad de cloros que tenemos en los productos. Tenemos entonces 2 por 2, 4 cloros, más 2 por 1, 2 serían 6 cloros. Es necesario entonces añadir este 6 para que la cantidad de cloros quede equilibrada. Ahora vamos con lo que serían los hidrógenos. Tenemos aquí un 5 que me afecta no solamente al azufre, sino también al hidrógeno. 5 por 2, eso nos da 10.
y 6 por 1, 6. Tendríamos entonces un total de 16 hidrógenos, pero aquí solamente hay dos, estos dos que tiene el agua. Necesitamos un número que multiplicado por 2 sea igual a 16, que en este caso sería el 8. 8 por 2, 16, y de esa manera entonces tenemos todos los elementos equilibrados. De esta manera entonces terminaríamos con la resolución de estas ecuaciones mediante el método de redox.